Bien, buenas tardes y bienvenidos a una nueva actividad de la Cátedra de Patrimonio, en esta ocasión con un tema que va a ser seguro de gran interés, titulado Ecos del medievo, el patrimonio medieval en el cine histórico. Contamos con nosotros con Madalena Brotons-Capó. Ella es doctora en Historia del Arte, profesora titular en la Universidad de las Islas Baleares y imparte docencia tanto en el grado de Historia del Arte como en el máster universitario en Estudios Mediterráneos, Patrimonio Cultural, Historia y Arte, Perspectiva Integrada. A lo largo de su dilatada trayectoria tiene fundamentalmente dos líneas de investigación muy claras. Una primera vinculada con el arte contemporáneo y fundamentalmente con todo lo que ha sido la producción escultórica contemporánea en las Islas Baleares. De hecho, en el año 1998 obtuvo el premio Ciudad de Palma de investigación con un estudio publicado con el título Esculturas de Palma, y también ha hecho numerosas publicaciones sobre este tema, por ejemplo, el libro La escultura de las Islas Baleares en el siglo XX. Su segunda línea de investigación, y por la que está aquí, está vinculada a el cine en sus orígenes y las relaciones, unas relaciones que siempre han sido muy fructíferas, entre el cine y las artes plásticas. Asimismo, ha investigado los inicios del cine en las Baleares y su vinculación con la promoción turística del archipiélago, que le salió tan bien que ahora ya no queremos tantos turistas, ¿no? ni tanta promoción turística. Bueno, forma parte del Comité Científico del Seminario Internacional sobre los antecedentes y orígenes del cine, dentro del Grupo de Investigación en Orígenes del Cine, y es miembro del Comité Científico de la revista Quiroga, una revista de investigación de la Universidad de Granada. Su vinculación con la Universidad de Granada siempre ha sido muy fluida. Ha sido vicerrectora de Proyección Cultural y Universidad Abierta hasta este mismo año, 2025, y actualmente es la responsable de Programación Cultural de la Universidad de las Islas Baleares. Le agradezco muchísimo el que esté aquí, porque, bueno, aunque es fácil llegar a Granada, hay que querer llegar a Granada, así que le agradezco mucho que esté aquí y simplemente ya te dejo con el público. Pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre se quiere venir y volver a Granada. Yo estoy encantada de estar aquí, de estar con todos vosotros. Y bueno, como el título de la conferencia de hoy indica, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de cine ambientado en la época medieval. Dicho así es como muy genérico, ¿no? Pero vamos a ir poco a poco a ver qué películas nos salen. Evidentemente no agotaremos este tema porque es un tema muy vasto, pero bueno, lo que pretendo es daros unas características generales sobre lo que se conoce como el cine histórico, un cine que suele utilizar edificios históricos para recrear historias del pasado, o bien, en el caso, luego lo veremos, de que estos edificios ya no existan o no se pueda rodar en ellos por varios motivos, pueden ser guerras, puede ser porque estén en muy mal estado, pues se recrean estos edificios u otros decorados en estudios. Es abundante el hecho de que no se sea muy preciso con las diferentes etapas del gótico, de la Edad Media. La Edad Media son 10 siglos y no tiene nada que ver el principio de la Edad Media con el final. Parece que decimos la Edad Media, ¿no? Y es un periodo enorme. Si pensamos que pues un hombre al principio de la Edad Media con uno del final de la Edad Media, al final de la Edad Media, pues comían espaguetis y iban al banco, ¿no? Y había libros, cosa que impensable 10 siglos antes. Entonces, como os decía, muchas veces el cine, con este afán de crear fantasía, de divulgar mucho más que no transmitir una historia desde un punto de vista científico, no encontramos mucho rigor en este sentido. También se idealiza esta época, mostrándonos una etapa a veces pues irreal, pasada por el tamiz del romanticismo del siglo XIX. Como os decía, he estructurado la conferencia en algunos aspectos, algunos temas, siempre vinculados con el patrimonio. El cine puede ser, lo veremos ahora, testimonio de un patrimonio desaparecido, como un documento, ¿no? Que es muy útil en este sentido. También los edificios históricos se pueden reinterpretar
a partir de la intención del director o de la historia que se quiere contar, ¿no? Es decir, un edificio del siglo X se puede convertir de pronto en un edificio del siglo XIV, por ejemplo, ¿no? Y voy a centrarme en una película que seguramente han visto todos ustedes, que es la adaptación de la novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa. La recreación de edificios emblemáticos en la historia del cine, y he escogido pues, uno de los más emblemáticos, sin duda, Notre Dame de París. Luego las ilustraciones de textos como fuente para crear la ambientación de las películas, también adaptaciones de la literatura medieval al cine y, por último, el patrimonio inmaterial, que es muy importante, y he escogido un tema que son las danzas de la muerte. Y ahora vamos a ver cada uno de estos temas. Bueno, el patrimonio desaparecido, lo que les comentaba anteriormente, el cine funciona como una herramienta para documentar aquellas obras de arte que por varios motivos, por una causa natural o por una guerra, o ahora veremos un caso muy concreto, ya no están entre nosotros. Y en esta película, es una película que, como es una coproducción entre varios países y que se filmó en muchas localizaciones diferentes, tiene varios títulos. No sé si alguno de ustedes la ha visto. Es una película con actores de primera fila, que tienen a Orson Welles o a Anthony Quinn, por ejemplo, Omar Sharif, bueno, muchísimos. Entonces, es una película que cuenta la historia de Marco Polo, ¿no? Como saben, este texto de Polo, que se publicó en el siglo XIII, es un libro de viajes en el que se relatan este viaje, ¿no? de algunos miembros de la familia Polo a Oriente, y en este libro se van sucediendo diferentes aventuras, podríamos decir, de una manera un poco rápida. Uno de los episodios que cuenta Marco, que él dice conocer de primera mano, es el que titula en el libro Del viejo de la montaña y de cómo creó el paraíso de los asesinos. El viajero veneciano nos cuenta la historia de la secta de los asesinos y de su jefe, el terrible viejo de la montaña. En realidad, la realidad no de la novela de Marco Polo, sino de la historia, es que estos asesinos fueron una secta musulmana que entre los siglos XI y XIII se hicieron famosos matando a aquellos que consideraban enemigos de la fe en el Próximo Oriente, y la leyenda medieval dice que llevaban a cabo acciones suicidas bajo los efectos de las drogas. Porque consumían hashish, del árabe al-hashishin, y de aquí vendría nuestra palabra asesino. Y bueno, este imam, el viejo de la montaña, les prometía el paraíso eterno si se inmolaban por la fe. En esta película, la guarida secreta del viejo de la montaña se encuentra detrás de esta montaña que albergaba hasta el 2001 los Budas de Bamiyan, que, si recuerdan, fueron destruidos entre febrero y marzo de ese año por orden del mulá Muhammad Omar, el líder de los talibanes. Pero gracias a esta película pues, podemos ver, evidentemente, una fotografía. Las fotografías nos pueden también reproducir estas imágenes, pero en este caso en la película podemos ver todo el valle, las imágenes y además en esta fantasía medieval. Bueno, es que la película, la guarida de este imam es, bueno, como pueden ver aquí, la fantasía al poder, ¿no? Parece, pues es un decorado muy de cartón piedra, con unos jóvenes soldados que protegen al viejo de la montaña y unas chicas que parece más como, no sé, una discoteca pop de los años 60, ¿no? Más que una historia medieval. Por lo que se refiere a la utilización y reinterpretación de edificios históricos, como les señalaba antes, a veces la imposibilidad de llegar a los lugares o el hecho de que estos lugares no existan
lleva a los directores y los directores de arte a buscar alternativas a las edificaciones para recrear el ambiente original de donde transcurren las historias que quieren contarse. Muchas veces también se puede recurrir a la combinación de edificios reales con construcciones en decorados o modificar el edificio ya existente. La película El nombre de la rosa, adaptación de la novela del mismo título de Umberto Eco, que fue filmada en 1986, encaja perfectamente en esta categoría. Parte de una historia inventada, pero el equipo, tanto el director como los directores de arte, hicieron muchísimo hincapié en lo que era la búsqueda de la realidad, por así decirlo. Contaron con asesores históricos como Jacques Le Goff, Michel Pastoureau, Claude Smith, a los que les preguntaban, pero a ver, ¿y este monje cómo lleva la tonsura? ¿Y este cómo comería? ¿Y este cómo se movería? ¿Y el color de tal vestido cómo sería? Y entonces este grupo de historiadores decían que se vieron delante de un reto, puesto que tuvieron que contestar al director cuestiones a las que ellos quizá antes no se habían planteado, ¿no? Dice Michel Pastoureau, lo interesante es que Arnaud nos planteaba preguntas a las que nosotros, los historiadores, teníamos dificultades para responder, y eso que éramos 7 u 8 con especialidades distintas. Estas preguntas eran las de un director, por ejemplo, todo lo relativo a la gestualidad, cómo se sienta uno a la mesa, cómo se encuentran, cómo se saludan o se despiden, qué tipo de gestos se hacen, y nos dimos cuenta de que no sabíamos responder a eso. En el libro, Umberto Eco sitúa su historia de misterio en la Sacra de San Michele, en una abadía del siglo X del Piemonte, pero la película, los decorados que están construidos, se construyeron los decorados cerca de Roma, se inspiran, lo que es la biblioteca, en el Castel del Monte, una edificación circular que tienen aquí abajo. Aquí tienen la fotografía del lugar, y estos son fotogramas de la película. Por lo tanto, no es el mismo escenario que Eco pensó para situar su historia. Luego también se filmaron algunas escenas en interiores reales, como por ejemplo este monasterio medieval, que aunque esté muy restaurado, también sirvió para ambientar escenas como el refectorio, la biblioteca, también la iglesia. Aquí tienen, esto es una fotografía del lugar y estos son fotogramas de la película. En los estudios se reconstruyeron, por ejemplo, la portada de la abadía inspirada en Saint-Pierre de Moissac. Por lo tanto, esto es una arriba. Ay, perdón. Aquí tienen una foto de la portada real y aquí tienen los decorados de la película, bastante fieles a lo que es la realidad. Y aquí tienen ya la fantasía del director, ¿no? No sé si se acuerdan de la película, si la han visto, en el momento en que están buscando, ¿no? Se pierden por este laberinto que tiene mucho más de la fantasía de Escher que, ¿no? Quizá de lo que podría ser una biblioteca medieval, ¿no? Y hay una cuestión en esta película que a mí me sorprende y no es... lo pensé cuando vi la película en su momento y luego pues no pensé más. Y cuando preparaba esta conferencia dije, pues mira, lo voy a decir porque a lo mejor, como aquí hay expertas en arte medieval, a ver, ¿esta Madonna con el niño no es más renacentista, más que medieval? Que creo, no sé. Me sorprende un poco, ¿no? Con este grupo de asesores y la veo demasiado moderna, ¿no? Para la época que quiere recrear. Y os he puesto aquí dos italianas del siglo XIV. Bueno, un poco para comparar, ¿no? El gesto, el naturalismo, etc. Pasamos al tercer apartado del que les quería hablar y es la recreación de edificios emblemáticos de la Edad Media y en concreto Notre-Dame de París. Bueno,
si podemos decir que 8 siglos separan la luz que iluminó por primera vez las catedrales góticas de la luz que iluminó por primera vez una sala oscura en la que se proyectó una imagen en movimiento, ¿no? Y en estos 8 siglos, cantidad de cosas, ¿no?, han sucedido, pero es la luz, es importante el concepto, creo yo, de pensar que para las catedrales góticas la luz es el elemento importante y para el cine también. Y sin duda, cuando hablamos de catedrales góticas, Notre Dame es un emblema, un símbolo, no solo medieval, sino también neogótico, puesto que a mediados del siglo XIX la restauración de Viollet-le-Duc le aportó al edificio algunos de los elementos por los que hoy en día es más famosa, las gárgolas o, por ejemplo, esta aguja de 96 metros de altura que se quemó no hace poco y que ha sido restaurada o reconstruida. La mitificación de Notre Dame encuentra sus raíces a mediados del siglo XIX en el movimiento romántico. Esta catedral se convirtió en un edificio simbólico tanto desde el punto de vista arquitectónico como político. Y en este clima, el escritor Victor Hugo escribió su novela en la que la catedral se convierte en un personaje vivo, es un personaje más de la historia, en el que se desarrolla la trama y sobre la que el autor va desgranando su pensamiento sobre lo que es el patrimonio. También es una novela que nos habla de patrimonio, del patrimonio que se restaura, del patrimonio que se debería restaurar, ¿no?, de cómo se debería conservar el patrimonio. Y es una novela que tuvo muchísimo éxito desde su primera publicación en 1831. Está compuesta por 11 libros y se centra en la desdichada historia de Quasimodo, un deforme joven, supongo que saben la historia, un deforme joven jorobado que se encarga de las campanas de la catedral, el archidiácono Claude Frodo y la hermosa gitana Esmeralda en el París del siglo XV. La primera adaptación al cine fue esta película titulada Esmeralda, dirigida por la primera directora de la historia del cine, Alice Guy, que además esta directora, y ahora me salgo un poco del tema, filmó también La Alhambra, y en el proyecto de Mujeres en la Alhambra, si entran en la página web podrán ver unas imágenes de 1905 de la Alhambra. Alice Guy vino con Anatole Thibault, su ayudante de cámara, y se la ve a ella con la Alhambra al fondo, ¿no? Es muy curiosa. Les comentaba, esta película, Esmeralda, es una superproducción para la época, 1905. Recuerden que el cine tiene 10 años de vida, más o menos. Bueno, aquí tenemos, evidentemente, es una imagen muy primitiva, pero como les digo, fue una producción muy costosa. Y en sus memorias, Alice Guy nos cuenta las dificultades que tuvo para filmar esta película, porque parece ser que la cabra, que tradicionalmente acompaña a la cíngara, todo el tiempo la seguía a ella, a la directora. Que el algodón que le pusieron al actor para que se haya jorobado, todo el tiempo se le movía, se le desplazaba. Y esos decorados que querían recrear un París medieval, bueno, pues a ella le horrorizaron. Decía, bueno, en realidad parecen más futuristas que medievales. Y de 1911 es otra superproducción, en este caso del director de origen italiano pero francés, Albert Capellani, Notre Dame de París. Esta sí que fue una superproducción para la época y es importantísima sobre todo por sus decorados. El cine en estos momentos, los decorados eran pues telas pintadas, básicamente, ¿no?, con algún objeto de atrecho, pero básicamente telas pintadas. Y en este caso nos encontramos con una película construida con decorados construidos en todos sus escenarios. Es una época en la que el cine todavía conserva mucho de teatral, ¿no?, como escenas de teatro. Pero también es una época importante para el cine, precisamente este año, 1911, Ricciotto Canudo, un teórico del cine, escribe el manifiesto del séptimo arte, aquello de que el cine es el séptimo arte, ¿no?, que todos sabemos. Pues viene de esta época en la que algunas voces comienzan a plantearse la consideración del cine como arte, que hasta aquel momento no era así. Se tenía el cine como un espectáculo de variedades, popular, se proyectaban películas en ferias, en cafés teatro, y asistía un tipo de público, pues clases populares. El público del teatro, el público que iba al teatro, no iba al cine, puesto que
lo consideraban como para clases populares. Entonces, los productores se dan cuenta de que para atraer a este tipo de público al cine, lo que tienen que hacer es construir cines, edificios que sean cines, ¿no? Y los primeros cines son súper lujosos, casi parecen teatros de ópera. ¿Y qué más hacen? Pues contratan a actrices y actores famosos de la escena teatral. Es como un poco el nacimiento del Star System, ¿no? Y también adaptan historias de la literatura clásica al teatro, al cine. Entonces, claro, ya tenemos un lugar, ¿no?, donde se puede cobrar una entrada más cara. Las películas se acompañan no por un músico o por un actor, sino por una orquesta, y en la que hay películas que cuentan historias importantes. Y en este caso tenemos aquí esta adaptación de Notre Dame de París, con estos escenarios, las calles del París medieval, con la iglesia al fondo, el despacho de Frodo, o, por ejemplo, el patíbulo. Aquí vemos un cuadro del pintor francés Luc-Olivier Merson, que hoy en día no nos dice mucho, pero que en aquella época era súper famoso, hizo muchos cuadros de historia. Y este cuadro, Una lágrima por una gota de agua, relata el momento en el que Esmeralda se apiada del pobre Quasimodo y le da de beber, ¿no? El cineasta se inspiró en esta obra, también buscando este plus de artisticidad, ¿no?, en la película, y no solo en este cuadro, sino en las ilustraciones que hizo para la edición de 1888 este pintor. Estos son grabados y muchos de ellos pues, nos recuerdan la composición, los escenarios de la película. En Hollywood, la primera adaptación de la novela de Víctor Hugo fue esta película, que hoy en día está perdida, pero sí que conservamos El jorobado de Notre Dame, dirigida por Wallace Wellesley en 1923. Es una película todavía silente, protagonizada por Lon Chaney, que es este actor que tienen aquí en el centro. Se le conocía por el sobrenombre de El hombre de las 1000 caras, porque tenía una gran capacidad de transformarse en personajes de lo más diverso. Y aquí le tienen, caracterizado como Quasimodo. Y aquí tienen también al lado la escenografía, los decorados de la película, que fueron también muy costosos y muy importantes para la época. Y esta es la película que fija la iconografía de Quasimodo encaramado a las gárgolas. A partir de esta película, todas las adaptaciones de la novela de Víctor Hugo aparecerá Quasimodo pues, con la gárgola o colgado a la gárgola, ¿no? Y les he traído un pequeño fragmento de esta película para que vean, aparece pues, este momento en el que Quasimodo está en la fachada de la iglesia y mira a la gente que está en la parte del parvis, de la parte delante de la catedral. Y fíjense en un plano muy novedoso para la época, que es un picado. Es como si yo cojo la cámara y la sitúo hacia abajo, pero de una manera muy forzada. Tienen que pensar que las cámaras en los años 20 tienen en la facultad, los estudiantes, una cámara de los años 50, o sea, 30 años antes, ¿no? Entonces, lo difícil que debía ser hacer este plano en aquella época. La primera película sonora
adaptación de la novela de Víctor Hugo es esta de 1939. En ella, bueno, en esta película padece de la aplicación del código de censura Hays, un código vigente desde 1934 hasta 1967, que regulaba aquello que se podía ver y no se podía ver, lo que se podía decir, lo que no se podía decir en el cine. Y, por ejemplo, el código Hays fue el que impuso un final feliz a esta historia que, como sabemos, no la tiene, ¿no? De hecho, hasta ahora, fíjense, aquí tienen a Quasimodo, ¿no? Con la gárgola y el mercado medieval. Hasta ahora las películas que les he enseñado, bueno, pues son adaptaciones más o menos libres de la historia de Víctor Hugo, pero esta es una película muy fiel, es una adaptación muy fiel. Es una película dirigida por Jean Delannoy, un director francés, que mantiene el final trágico de la historia y son muy importantes en esta película los decorados. Los decorados y el color. El color se utiliza como un elemento simbólico, por ejemplo, el vestido rojo de Esmeralda, pero también con sentido expresivo. Fíjense que aquí la fachada de Notre Dame mantiene la policromía que Viollet-le-Duc no aplicó en su restauración. O sea, se buscó la fidelidad medieval, ¿no? en los decorados. Y Paris Match le dedicó un número a la construcción de los decorados, puesto que se construyó la iglesia a tamaño natural, no toda evidentemente, pero sí una parte muy importante, y se desarrolló un taller que funcionaba casi como un taller medieval, con artesanos que trabajaban madera, piedra, pues de hecho los decorados costaron más de la mitad de la película, y eso que había actores de primera fila de renombre internacional. Han visto a Anthony Quinn, aquí Gina Lollobrigida. Se recrearon también la plaza de plazas adyacentes, algunos callejones del París medieval. Seguiremos con las ilustraciones como fuente para recrear la escenografía en las películas. Las ilustraciones de libros en la Edad Media representaban diversos temas, en principio de carácter sacro, pero después ya durante el período gótico los manuscritos se llenan de temas civiles, profanos, galantes, y alcanzan una amplia difusión internacional, principalmente a través de las cortes y la nobleza europea. En el cine, las películas se inspiran en estas imágenes para recrear muchas escenografías, y os he escogido dos películas emblemáticas en este sentido. Enrique V, de Laurence Olivier, que este actor y director se inspiró en el manuscrito iluminado Las muy ricas horas del Duque de Berry. Duque de Berry, que como ven, aparece también como un personaje en la película. Aquí les he puesto a su derecha algunas iluminaciones, y aquí lo que verán aquí son fotogramas de la película. Como ven, es una película, bueno, pues con un decorado totalmente plano. No hay perspectiva, diríamos, perspectiva renacentista, ¿no? Muy plano. Evoca, ¿no?, a esta composición de la miniatura. Está hecho este decorado a partir de fondos pintados. Fíjense en los paisajes, parece casi, ¿no?, copiado o directamente muy inspirado en el mes de marzo. Y como os decía, muy poca profundidad tanto en las escenas que ocurren en interiores como en las escenas que ocurren en exteriores. Y estos colores tan vivos, este azul, rojos, ¿no?, que beben directamente de esta obra. Luego también tenemos Perceval Le Gallois, esta película de Éric Rohmer de 1977. Rohmer era un director que en muchas películas utilizó fuentes artísticas para recrear la ambientación de sus películas. Y aquí recurre directamente pues otra vez a las ilustraciones medievales. Aquí tenemos
una edición del siglo XIV de esta historia de aventuras, podríamos llamarle. Y lo que hace Romer es, con su película quiere evocar un poco este aire románico, esta diferencia de tamaño de los objetos y los personajes. Aquí en sus palabras lo podemos leer. Quería filmar un decorado que ha sido construido con el espíritu arquitectónico o pictórico de la época medieval, se entiende. Y para ello hay que pasar por el teatro o por una visión teatral. Aquí me he equivocado. Hay en la Edad Media representando a Perceval tal y como se representaba en la Edad Media, evidentemente, con el sistema del teatro medieval, con decorados fijos. Bueno, podían desplazarse, pero siempre con los mismos para el castillo, el bosque, etc. Es decir, a veces es como si pasara la tela del teatro, ¿no? Como si fuera... Y son totalmente... sin ningún tipo de movimiento, y en ellos se van moviendo los actores, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, mucho el dorado, estos colores también vivos, ¿no? Vamos a pasar a las adaptaciones de la literatura medieval y he escogido la novela El Decamerón de Boccaccio. Es una... no es el único libro el único texto medieval que se llevó al cine. Hemos visto, acabamos de ver uno, pero es que adaptaciones de novelas medievales, por ejemplo, la palabra novela no sería del todo correcto, de textos. La Divina Comedia de Dante, el ciclo artúrico, tiene muchas adaptaciones al cine, o por ejemplo el Cantar del Mio Cid. Y en el caso del Decamerón he escogido dos adaptaciones. La primera es la de Pierpaolo Pasolini. De hecho, podríamos hacer una conferencia solo con esta película. Y yo el otro día que intervine en una clase de una asignatura de Arte y Género en la Universidad de los Estudios de Historia del Arte, en la Universidad de Granada, recordaba que este año se cumplen 50 años del asesinato de este director, del que todavía se desconocen, no las causas de su muerte, pero sí lo que rodea, por qué lo mataron, ¿no? No acaba de estar claro, ni quién lo mató. En fin, como les decía, es una película muy importante de este director que hace un Decamerón a la Pasolini, podríamos decir. Él adapta esta historia que transcurre en la Toscana en Nápoles para darle un tono mucho más popular a la trama. Y de hecho escoge de las novelas las que están protagonizadas por personajes más populares, ¿no? De un estrato más popular, más humildes, podríamos decir. En el Decamerón, el Eros está en el centro de la narración, como manifestación vital en oposición a la represión contra la que luchó Pasolini durante toda su vida. De hecho, el carácter polémico de esta película, que tuvo y que fue censurada y que fue prohibida, está en esta interpretación sexual que da Pasolini a estas historias y tuvo denuncias por obsceno. Aunque los que denunciaban a Pasolini por obsceno se olvidaban que en la Edad Media real el sexo explícito estaba mucho más presente de lo que hoy queremos recordar. Baste un solo ejemplo. Esta fuente de la abundancia en Masa Marítima es el árbol de la abundancia del que cuelgan penes como abundancia. Y es que esta fuente estaba situada cerca de los depósitos de grano de esta localidad. Estaban ocultas estas pinturas hasta que una restauración de 1999 las sacó a la luz. Se puede dividir la adaptación de Pasolini en dos momentos. Una primera parte es conducida por este personaje, Ser Chapeletto, que va por las calles robando a la gente, mientras un personaje que podríamos interpretar como un trasunto de Boccaccio cuenta a un grupo de personas una de las historias del Decamerón, la cofia de la abadesa. En un segundo momento del film
Bueno, aquí tenéis algunas escenas de esta narración. En un segundo momento del film entra en escena el mismo Pasolini, convertido en discípulo del pintor Giotto, que viaja a Nápoles para trabajar en la iglesia de Santa Clara de esta ciudad. Este episodio está imaginado por Pasolini, no es real en la novela, pero podría ser real porque se sabe que Giotto estuvo trabajando en Nápoles hacia 1328. Así, la adaptación de esta novela medieval acaba siendo una especie de autorretrato del director, en la que Pasolini se nos presenta como un Giotto moderno que sabe aprehender la realidad a través de su mirada, a través de este encuadre de sus manos, observando a los napolitanos como inspiración directa para sus obras. La película, evidentemente, tiene muchas licencias. Por ejemplo, en el mercado medieval se venden pimientos y tomates, cuando pues, todavía no habían llegado a Europa, ¿no? Estos productos que, como saben, provienen de América. Al final de la película, Pasolini observa el enorme tableau vivant, el cuadro viviente del universo, tras el fin del mundo, como referencia al juicio final de la Capella Scrovegni, de Padua, pintada por Giotto, y concluye la película con la frase: ¿para qué realizar una obra cuando es mucho más bella soñarla solamente? Les he traído el final de la película. No sé si se oye muy bien, porque, bueno, pero por lo menos veremos estas imágenes. Alla salute, maestra! Bevimmo la salute della maestra che ha fatto un'opera grande per la città nostra. La salute, eh? Grazie, amici. La salute. E tanti auguri, maestra, per i prossimi lavori. Istruire è bello e buono e fiscalare per Sant'Antonio. Ma io mi domando... Istruire è bello e liscio e viata a chi colpisce. Perché realizzare un'opera quando è così bello sognarla soltanto? La película se rodó en varias localizaciones italianas de Lazio y Campania. Por ejemplo, el episodio del robo del anillo del obispo se rodó en la abadía benedictina de Sant'Elia, en Viterbo. Aquí en la parte superior tienen una imagen de esta iglesia y abajo pues, fotogramas de la película. La iglesia de la Santísima Annunziata en Ravello es donde ocurre el episodio que han visto antes de la cofia de la abadesa. Aquí esta abadía, esta iglesia con todo su conjunto, aquí estas son dos fotos y ahora
creo, si no me equivoco, que es un hotel, de esos hoteles, ¿cómo se llaman? Estos que están construidos en edificios históricos. Sí, hotel boutique, un hotel con encanto, ¿no? Aquí tienen también fotogramas de la película. Bueno, aquí tienen para el episodio de Giotto Pintor, el exterior sí que es la Basílica de Santa Clara, en Nápoles, pero el interior es la abadía cisterciense de Fossanova, en Priverno. O sea, por ejemplo, aquí tendríamos un ejemplo de cómo se utiliza la arquitectura, porque si vemos esta película no sabemos que son dos edificios. Nos parece que es uno, no el mismo. En cambio, en realidad no, el exterior es uno y el interior es otro. Esta es otra película que adapta la novela de Boccaccio. Tiene un tono muy diferente. Si la de Pasolini decíamos que Eros era el motor que movía el mundo, en esta adaptación de los hermanos Taviani, el amor es el motor, ¿no? que recorre las 5 historias escogidas por los directores, además de un prólogo, en el que se nos cuenta la peste de 1348 en Florencia, en la que 7 chicas y 3 chicos deciden refugiarse en el campo para suspender el tiempo mortal que ocuparán contando una historia cada día para un total de 100 cuentos. Es anterior la película al COVID-19, pero en la película se interpreta ya la peste como una metáfora de la infelicidad, este mal que a veces somos incapaces de afrontar y vencer. Los jóvenes deciden plantear cara a la epidemia recurriendo al arte para librar su propia batalla y contrarrestar la muerte con imaginación y amor. Es una película en la que tiene muchísima importancia la fotografía, los colores vivos. De hecho, cada fotograma de la película, yo no sé si la han visto, pero si no la han visto les invito a verla porque es una película espectacular en cuanto a localizaciones, fotografía, vestuario, y además con los actores de primera fila del panorama cinematográfico italiano actual. De estos 2 directores, que eran hermanos, y digo eran porque hace unos años murió uno de ellos y el año pasado o este año murió el otro. Fuentes a las que recurre la película, bueno, pues la pintura de finales del medioevo, este siglo XV, ¿no? Que no sabemos muy bien. Estos colores rojos, amarillos, azules, ¿no? En esta obra de la serie de Anastasio degli Onesti de Botticelli. O quizás una relectura de la Edad Media por parte de los prerrafaelitas, ¿no? A veces parece como más medieval lo que es más contemporáneo, ¿no? Estos colores tan vivos que a veces pues como que chocan, ¿no? Un poco, pues también podrían ser un referente claro para esta película. Los Taviani modifican un poco el texto, lo adaptan para sus intenciones a las 5 historias escogidas porque dan un mayor peso a los personajes femeninos. Las mujeres se convierten en las verdaderas protagonistas de la acción, a veces simplemente modificando pues, un pequeño elemento de la historia. Por ejemplo, en la historia de Catalina es la historia de una mujer dada por muerta por su marido, Nicoluccio. La entierran en el panteón familiar, pero su joven enamorado, que no es su marido, logra resucitarla. Mientras que en la novela de Boccaccio ella vuelve con su marido, en la película la joven elige la libertad, por ejemplo, ¿no? En cada episodio la música define mucho el carácter de los personajes y hay una mezcla de música clásica con música contemporánea. Y esto es intencionado, es porque los directores querían darle un carácter pues, contemporáneo a las historias, porque en realidad hablan de temas universales o del tema universal del amor, ¿no?
Como les decía, se rodó en espacios magníficos. Aquí tienen la Villa La Sfacciata, que domina Florencia, que es el lugar donde se reúnen los jóvenes. O, por ejemplo, la Abadía de Sant'Andrea, es una con estos fantásticos, ¿no? Mosaicos cosmatescos. Aquí es en esta... Por ejemplo, los hermanos Taviani, este episodio es muy divertido. No sé si reconocen a la actriz, a la abadesa. Sí, esta. Bueno, ya con la luz es difícil. No, todos son italianos. No, pero el otro día los alumnos de la profesora María Elena Díez, en clase, una compañera les habló de una película italiana dirigida y protagonizada por una actriz, Paola Cortellesi. Es esta actriz. Sí, sí. Esta historia es fantástica, yo no sé si la conocen. En un monasterio, ¿no? La abadesa descubre infraganti a una monja que está en la cama con su novio. Bueno, con su novio, con su amante, ¿no? Con su amante. Entonces, perdón, me estoy acordando de la historia. No la descubre ella, sino que la descubre otra que avisa a la abadesa. ¿Con quién está la abadesa? Con su amante. Entonces, la abadesa, corriendo, se viste corriendo y sin darse cuenta se pone en la cabeza los calzones de la persona que está con ella en el lecho. Bueno, etcétera. Tienen que ver la película. Bueno, mejor leer el libro, evidentemente, pero si no, ver la película. La cofia de la abadesa. Bueno, esto es el título de la novela, del cuento, ¿no? Pasolini escoge esta historia y los Taviani también, ¿no? Coinciden en esta historia, en escoger esta historia, porque cada uno escoge unas cuantas, ¿no? La abadía benedictina de Sant'Elia, en Viterbo, que también había sido, no sé si se acuerdan, también había sido escogida por Pasolini, o diferentes localidades, por ejemplo, la ciudad de Pienza, en Toscana, que es una ciudad que todavía conserva mucho el carácter medieval, o interiores, la Sala de los Césares de este fantástico palacio, esta sala enorme con la chimenea, el Palacio del Capitán del Popolo en Florencia, que es el actual Museo de Escultura, o, por ejemplo, los exteriores de este castillo de Siena, ¿no? Este castillo tan macizo y también en el exterior transcurre una de estas historias. Y muchas más localizaciones medievales, ¿eh? Yo solamente les he escogido, bueno, pues unas cuantas. Pasaríamos al último de los aspectos que trataremos en esta conferencia, que es el patrimonio inmaterial. Concretamente, las danzas de la muerte presentes en el cine. Las danzas de la muerte o danzas macabras fueron un tema literario, figurativo, muy popular en la Baja Edad Media y que se prolongó durante la época moderna y hasta llegar a la época contemporánea, coincidiendo sobre todo con periodos de crisis. En estas imágenes, un esqueleto llama a distintas personas de distinta posición social y edad a bailar, podríamos decir, o a ir con ella, ¿no? Es la expresión de la universalidad de la muerte que no entiende ni de edad ni de condición social. Es decir, es aquello de que, bueno, pues a todos nos llegará el mismo fin. En la película del Séptimo Sello, el director Ingmar Bergman quiso rodar una película simbólica sobre el significado de la vida y la muerte. En palabras de Bergman, esta película dice: el séptimo sello es una alegoría con un tema muy simple: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única certeza. La película empieza con el caballero cruzado Antonius Bloch, que le tienen aquí, un Max von Sydow súper joven.
que regresa a su pueblo natal, regresa de las cruzadas, y en su camino por una Suecia diezmada por la peste, Block se encuentra a la muerte que le reclama su vida. Pero el protagonista, que ha perdido su fe, reta a la muerte a una partida de ajedrez para ganar tiempo y así encontrar un sentido a su vida antes de morir. Este es el punto de partida de la historia de la película, pero esta historia se la inspiró a Bergman este fresco que se encuentra en la iglesia de Taby, en Uppland, en la que un caballero juega a ajedrez con la muerte. Y en la película, Block y su escudero entran en una iglesia en la que encuentran a Albertus Pictor, es decir, al pintor, bueno, a un actor que interpreta a Albertus Pictor pintando una danza de la muerte. De manera que el pintor se convierte así casi en un trasunto del propio Bergman. Y como les decía antes, este tema de las danzas de la muerte es un tema que aparece de una manera u otra en películas de factura muy diferente. Por ejemplo, aquí tenemos... aquí tienen el final de la película. Este fotograma es el final de la película termina así, fíjense aquí la muerte con la guadaña, y aquí les he puesto otra representación de una danza de la muerte. Walt Disney, una película de animación, el sueño o la fantasía que tiene el protagonista de Metrópolis. O esta película de serie B inglesa, La máscara de la muerte roja, es una película de aventuras, como medio de terror, de Roger Corman, en la que hay una celebración, como una fiesta, en la que hay una danza de la muerte. O, por ejemplo, no sé si han visto esta película, El reino de los cielos, de Ridley Scott, en la que uno de los caballeros entra en una iglesia y ve esta danza de la muerte, Quod sumus hoc eritis, tal como somos, así seréis. O, por ejemplo, el final de Otto Mezzo de Federico Fellini, ¿no? En la que al final pues todos somos iguales frente a la muerte. Bueno, todos somos iguales frente a la muerte y yo les he querido contar esta historia, este recorrido por el patrimonio medieval a través del cine, recordando que el cine es una herramienta, creo, también perfecta para transmitir el patrimonio medieval, tanto material como inmaterial, porque el cine es capaz de emocionarnos, es capaz de hacernos imaginar que entramos en una época y un periodo del pasado que seguramente a lo mejor no nos hubiera gustado tanto vivir, no lo sé. Por lo tanto, el cine es casi como una presencia viva que apela a nuestra memoria, contribuyendo también a la presentación de ese pasado, ¿no? O quizá haciéndonos tomar conciencia de la importancia de ese patrimonio. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por haberme escuchado y estoy abierta a cualquier pregunta o comentario que quieran hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magdalena. Bueno, como hacemos siempre, abrimos un turno de preguntas, de curiosidades, lo que quieran ustedes comentar. Yo tengo una, así que si nadie se anima al principio, me voy a animar yo. Una curiosidad. Cuando he empezado hablando en la conferencia del nombre de la rosa, hace un poco el interés que tenía el director por todo lo que era la parte más personal, es decir, cómo le preguntaban a los asesores cómo se movía la gente, cómo gestuaban, cómo comían, y sin embargo la parte arquitectónica como que la deja más de segundo lado, porque tú sí haces referencia a muchos
fallos en cuanto a la escenografía arquitectónica, ¿no? Eso, estaba como más interesado en la parte personal de los actores que en esa escenografía o en esas referencias arquitectónicas. Sí, quizás no tanto fallos, sino... Es que yo creo que, claro, era muy difícil filmar en la abadía en la que se inspiró Eco para su historia. Era muy difícil por el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, y seguramente a él le daba mucho más juego. Claro, es verdad que Eco en su imaginación piensa en un lugar, pero al final también piensa en una biblioteca, piensa en un scriptorium, piensa, y quizá no eran los que había en la abadía que él se imaginó, ¿no? Y además, debemos pensar una cosa. Para crear una escenografía cinematográfica tenemos que, no tan solo tienen que poder moverse los actores, sino también todo un equipo técnico de luz, sonido, cámaras, y entonces a veces pues es muy complicado. Claro, hay bueno, pues por ejemplo, la escena esa que yo les he puesto la referencia de Cher. Para mí es una referencia, ¿eh? No sé qué diría Jean-Jacques Hano. Si lo pudiera ahora escuchar, quizá me diría, no, ¿qué va? Pero yo lo veo como él muy diría claro, que no, pero ¿no? claramente sí. Y es curioso porque no sé si conocen otra película de este director que también tiene un trabajo documental brutal, que es En busca del fuego, en la que, bueno, pues imagina cómo fue la aparición del fuego entre los primeros, sí, pues igual, ¿no? Es un director que tiene mucho interés en ser lo más realista posible, pero bueno, quizás en la parte de los decorados es verdad que le pone ahí un poco más de fantasía. Bueno, sí. Comentando lo del el nombre de la rosa, y has dicho de los grandes historiadores, de Le Goff y demás, ¿no? Es una reflexión, no es una pregunta, luego te hago la... y las dificultades que tuvieron para contestar los historiadores a lo que le preguntaban en este caso, el director, ¿no? Y yo me he sentido muy identificada porque los proyectos que trabajamos intentamos hacer recreaciones bajo medievales y de principios de la Edad Moderna, y cuando los dibujantes o quien haga la recreación nos preguntan, y es terrorífico. Porque es verdad que tú manejas documentación tal y cual, pero de repente te dicen, oye, había cubiertos, ¿no? No había cubiertos. ¿Pero con qué se servía? ¿Con qué tal? ¿Qué no sé cuánto? ¿Qué gesto podría poner los pendientes de...? Y tú corriendo buscando pendientes. ¿Le pongo dientes o no le pongo dientes? Porque claro, tú quieres recrearlo todo bonito y que el dibujo quede bonito para que el espectador... Disculpa que te interrumpa, la la única mujer que sale en la película, Sí. el director le prohibió depilarse. Ah, claro. Claro. Sí. Porque hay un momento en el que hay Atso, el joven, tiene una relación sexual en la cocina, a cambio de que le dé algo de comer. Sí, después. Entonces, aunque es curioso porque tú ves la película y dices, pero si no se ve nada. O sea, pero le dijo, no te depiles. O, por ejemplo, en la adaptación que hizo Carmen, la adaptación de la historia de Carmen Sí. No era Saura. No, bueno, me acordaré del nombre del director. La actriz sevillana, ¿cómo se llama? Esta actriz que ahora está en Hollywood. Que hizo Lucía y el sexo. Sí, que hizo Lucía sí. el sexo. Sí. Creo que es sevillana esta chica, ¿no? Sí. Bueno, pues esta chica se había depilado el pubis con láser. Tuvieron que pintarle el pelo en postproducción. Porque, claro, no puede ser una Carmen... Claro, pero ahí es que, o sea... Que tenemos todo como muy idealizado. ¿Esto se graba? Sí. Esto se graba. Yo la cuestión es,
O sea, yo cuando a mí me hacen recreaciones o trabajamos con recreaciones y demás, ¿no? Que son muy duras, lo digo, de hacer, porque es... Y eso, mirándote el detalle de si un diente, qué arrugas, qué edad tendría, y tú dices, madre mía, para hacer esta recreación, ahora tengo que ver que... pero claro, en mi caso yo soy historiadora. Un director de cine o una directora, ¿hasta qué punto quiere llegar a esa...? Porque para comunicar muchas veces, como hacían muchos pintores, un grado de verismo tienes que tener, porque si no es tan irreal, a no ser que entres en un tipo de película muy... Pero entonces, ¿hasta qué punto ellos buscan en ocasiones ese verismo? O por lo general, supongo que será más bien esta segunda, los directores de cine lo que han ido buscando es... No sé si sensacionalismo, encuadres y demás. Depende del director. Depende. Aquí tenemos películas en las que es mucho más la fantasía y el contar una historia que nos entretenga y nos haga pues pasar un buen rato. Y en cambio hay otros que no, que tienen una pretensión historicista mucho más rigurosa, con mucho más rigor, aunque pues, se les pueda escapar algo o tienen que hacer concesiones a veces también, ¿no? Claro. Sí, el otro día, cuando hablábamos de la película de Dreyer, de Juana de Arco, claro, él quería mucho realismo, pero es un realismo pasado por un tamiz de vanguardia, ¿no? Porque entonces, pues, bueno... Dependerá del director y... Yo no sé si le pasa a las personas que están aquí, ¿no? Pero a mí, en mi caso, es que yo cuando empiezo a ver una película y veo, por ejemplo, que son colores la Edad Media, que no hay colores vivos, cuando yo sé que había colores vivos y demás, cuando es todo... Pues ya como me pongo nerviosa y digo, no la puedo ver. O sea, por mucho que... Porque sé que me está contando una cosa que es absolutamente... irreal, ¿no? Entonces, ese juego a veces de... Porque todavía, y es curioso, creo que en general persiste esta concepción de la Edad Media como los siglos oscuros, la Edad Oscura, la decadencia, cuando en la Edad Media es, sobre todo la segunda mitad de la Edad Media, es el momento en el que se aparecen, se inventan, se crean lo que luego dará paso al humanismo, pero no porque no porque solamente sea la antesala del humanismo, sino porque es importante per se, ¿no? Creo, ¿no? Pero que quizá es como mucho más, siempre, a lo mejor también, no tanto ahora, pero durante muchos años se ha explicado la historia con estos cajones estancos, ¿no? Y ha hecho que se tenga todavía esta concepción todavía totalmente errónea, ¿no? De la Edad Media. Y por eso las películas siguen... es que es como una retroalimentación, ¿no? Porque los cineastas dan al público lo que el público quiere ver y el público ve lo que los cineastas les enseñan. Pero la Edad Media está presente en tantísimas, de una manera más, podríamos decir... obvia o mucho menos. Por ejemplo, ahora me estoy acordando series de televisión, bueno, de televisión no, de plataformas. El Juego de Tronos. Juego de Tronos es una película que no es una fantasía medieval, pero bebe muchísimo de toda la iconografía medieval. Todo lo medieval es como que, ¿no?, atrae. Y la seguimos viendo oscura, en general. Cuando tú piensas en un escenario medieval, lo sigues viendo oscuro. Si no eres un conocedor del momento histórico, lo sabes, pero si a lo mejor para la gente que no lo sabe, ve una película en una época medieval de muchos colores y dicen, esto se lo ha inventado el director, porque el cine es el que marca parte de esas verdades históricas que no lo son. Unos detalles que nos vienen de la Edad Media, que los vivimos a diario. El viernes 13, 1200 y pico, de los templarios. La bandera famosa que se ve en las películas de las dos tibias con la calavera, también de los templarios. Las letras de cambio, eso ya cada vez se ve menos, también de los templarios. Estamos hablando entre 1100 y 1300.
La Hay actriz un es Paz chico Vega. que tiene Perdón, es que me he perdón, acordado. perdón, Paz perdón. Vega. Paz Vega, sí, es la sí, actriz sí. sevillana. Sí. No, nada, simplemente que para decir que también muchas veces en diseño de vestuario, como por ejemplo en Star Wars o en producciones más futuristas para alegar a un futuro o cosas muy lejanas, tanto en pasado como en futuro, se usa la iconografía medieval. Medieval o anterior. Ahora has dicho Star Wars. La princesa Leia es la dama de Baza. Sí, ¿no? totalmente. Por ejemplo. Entonces, sí. Lo que pasa que, claro, pasado por el tamiz de... De la fantasía. La dama de Elche, perdón. La dama de Elche, sí. Y en las danzas de la muerte también puedes poner Coco, Sí. porque en Coco es toda una recreación de danzas de muerte Sí, continuamente. sí, sí. O la fiesta de los muertos Sí, sí, mexicanos. sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecemos muchísimo a Madalena el que haya estado con nosotros y la espero en la próxima conferencia de la Cátedra de Patrimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias.